A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos a la estimada audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y hemos invitado para este programa al ingeniero Alfredo Carrasco. Él es presidente de Concertación, es decir, del movimiento político que auspicia la candidatura presidencial del doctor César Montúfar Mancheno, y también la candidatura a la Asamblea Nacional, que encabeza la lista, el amigo periodista Fernando Villavicencio, Valencia. Y en el caso del ingeniero Alfredo Carrasco, él es también candidato a primer asambleísta por el distrito 4, ¿no? Por el distrito 3, por el distrito 3 de la provincia de Pichincha, que involucra parroquias, cantones, ¿no? Él es ingeniero geólogo, él trabajó en la industria petrolera, pero lo fuerte de él es más por el área del medio ambiente. Si tenemos tiempo, podemos hablar el caso de ITT, de Ispingo, Tiputini y Tambococha, ¿no? Tiene una investigación muy importante del Yasuni. Lo fuerte de él, como digo, es el tema de la defensa del medio ambiente. Estimado Alfredo, bienvenido, un gusto que estés con nosotros en este programa. Y una de las primeras preguntas que vamos a analizar es un análisis. El Ecuador está enfrentando una enorme crisis económica, una enorme crisis sanitaria, ¿ya? El tema de la corrupción, que es un tercer capítulo muy fuerte, y la inseguridad ciudadana, un cuarto capítulo asimismo tremendamente difícil para el Ecuador. Entonces, bienvenido, mi querido Alfredo. Sí quisiera que le digas a la audiencia de tu candidatura y brevemente cómo le fue a César en este recorrido, en esta campaña, en esta vuelta al Ecuador de la honestidad. ¿Cómo le fue a César? ¿Cuáles fueron sus contactos? ¿Cuál fue su mensaje central que quedó en todo este recorrido? Bienvenido. Estimado Henry, realmente muy grato estar el día de hoy contigo. Para mí es muy importante este diálogo al cual tú me has invitado. En relación ya a lo que tú estás planteando en la primera parte, un poco así. Antes de eso, pero yo quisiera más bien un poco ir en orden. Yo quisiera un poco que le cuentes al país cómo le fue a César en esta vuelta de la honestidad al Ecuador, sobre el mensaje, sobre el contacto que se dio con la gente. Ya, bueno, César inició, todos conocemos a César Montúfar. César Montúfar ha sido uno de los protagonistas en el Ecuador de una lucha frontal contra la corrupción, y exponiéndose incluso a título personal cuando hizo la denuncia contra Jorge Glass, que finalmente derivó que él vaya a la cárcel y que debe estar donde está, y que está donde deben estar todos aquellos de esa delincuencia organizada que lamentablemente el país tuvo que sufrir en los pasados 10 o 15 años, en la época de aquel personaje que anda refugiado en Bélgica. César allí impulsó la acusación particular con el patrocinio del doctor Raúl Cabanilla, ¿no? Así es. Es decir, esa fue una iniciativa personal de César y de Raúl, que nadie más la inició, ¿no? Así es correcto. Partíamos del antecedente de las denuncias que venía haciendo con mucha valentía Fernando Villavicencio, pero quien ya en términos judiciales, penales, el que puso una acusación particular
fue César Montúfar Mancheno, Es con correcto. Raúl Cabanilla. Es correcto. Ya. Fue quienes hicieron la presentación de esta denuncia y lo digo a riesgo de, porque no estaba él protegido de ninguna inmunidad. Claro. Que eso es importante destacarlo. Sí, exacto. Y además, corrigiéndonos, no fue denuncia, fue acusación Acción particular, que es distinta a la denuncia, ¿no? Porque yo también he interpuesto denuncias, pero eso no son acusación particular. Acá la acusación particular, y es en donde uno que acusa tiene que estar plenamente seguro de lo que va a acusar, porque caso contrario le puede rebotar el juicio, y el que denuncia más bien puede irse a la cárcel, o el que inicia la acusación particular sin fundamento puede irse a la cárcel si no la fundamenta en juicio de lo que está diciendo. Pero César la logró demostrar en juicio con los fundamentos de que Glass estaba involucrado en actos de corrupción. El juicio con que se entabló fue de asociación ilícita, pero allí hay otras denuncias de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito en contra del señor Glass, ¿no? Y de muchos otros más. Y de muchos otros más, sí. Que vendrán luego también del trabajo que tú también señalas, impulsado por Fernando Villavicencio, candidato a la Asamblea Nacional por Concertación, Entonces, por la Alianza Honestidad 1751. Sí, exacto. César está de candidato a la presidencia por la Alianza Honestidad 1751. 1751, esa es la lista. Y tú estás de candidato a asambleísta. Así es. Por el tercer distrito. ¿Qué le estás proponiendo, Alfredo, a la... Verás que tú tienes una enorme responsabilidad con el país, eres el presidente de Concertación, y yo creo que en la manera como se va a modificar el comportamiento electoral a partir de enero, es muy probable que César Montúfar y Fernando Villavicencio, con una buena estrategia, César llegue a la presidencia de la República, y sobre tus hombros, querido Alfredo, recae una enorme responsabilidad porque tú eres presidente nacional de Concertación. Y además vas a estar seguramente en la legislatura. Entonces yo sí quisiera en un corto tiempo, 1 o 2 minutos, que les pongas a la audiencia del país qué es lo que propone César Montúfar en forma central, Fernando Villavicencio y tú. Nosotros hemos venido trabajando en una propuesta al Ecuador desde el año 2015. En el 2015 hicimos una publicación que se llamó Transición a la Democracia. Ese documento, que es público, ha sido la base para que nosotros propongamos lo que se llama el Programa de Transformación de Nuevo Ecuador. Eso está en un librito, enséñale a esta cámara de aquí. El programa Sí. de transformación del Nuevo Ecuador. Sí, correcto. En este programa de trabajo, en esta propuesta que le hacemos al Ecuador, tomamos varios ejes en realidad, o tomamos varios aspectos. Uno, hay que definir claramente cuáles son los principios rectores que nos guían a nosotros. Y uno de ellos fundamental es la honestidad, la transparencia que tiene que estar dado en todos los procesos. Y esto bajo principios de una ética pública muy clara, de igualdad y de no discriminación, que son los elementos, entre otros, elementos centrales. Pero también hay que señalarlo. Nosotros impulsaremos o se impulsarán temas que estén muy asociados con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. Y obviamente promoveremos o apoyaremos temas de inversiones con seguridad jurídica, eficiencia y las mejores prácticas que se puedan dar. Eso es como la parte de arranque de este programa. ¿De cuántas páginas es ese librito, estimado? El documento, esta publicación, sí, es un libro que tiene 112 páginas. Y aquí están contenidos, permíteme. Está contenido un diagnóstico, está la visión estratégica de lo que nosotros estamos planteando en el proceso para el proceso que sabemos que con la confianza ciudadana vamos a ser electos, vamos a estar en la presidencia de la República, vamos a estar en la Asamblea Nacional, representados por un importante grupo de asambleístas. El programa de gobierno tiene también parte también de unas transformaciones muy específicas, y hay que hacer un pacto constitucional. Pacto constitucional para establecer una hoja de ruta que contribuya a reinstitucionalizar al Estado. Sabemos que
en lo que lamentablemente hemos vivido, ha habido más bien un pacto delincuencial que tiene que ser desmontado. Exacto. Y ese es el propósito nuestro. La ciudadanía tiene que empoderarse de este tipo de procesos. Aquí está el plan de gobierno, lo vuelvo a señalar. Aquí está el libro, es un libro de 118 páginas que dice Plan de Gobierno, Programa de Transformación del Nuevo Ecuador. Está la fotografía de César Montúfar y está la lista 1751 que se titula 1751 con honestidad. Aquí está el plan de gobierno de César Montúfar, que seguramente estará refrendado en el Consejo Nacional Electoral. Vayamos a la parte, mi querido Alfredo, ya en el tema central. Yo lo que te quiero decir, mi querido Alfredo, y que tú lo conoces, la crisis económica es tremenda en el Ecuador. Las finanzas públicas prácticamente están quebradas, ¿no? El gobierno sostiene las finanzas públicas con créditos internacionales, producto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Si no hubiera habido esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial y esos desembolsos, prácticamente a lo mejor estaríamos en la economía del trueque, intercambiando frutas con arroz, intercambiando productos de la costa con la sierra y de la Amazonía, porque no tuviéramos dinero. Entonces frente a ello, frente a esa crisis que tiene su origen en el correísmo, por los enormes hechos de corrupción y por un mal manejo de la economía, sucede que con la pandemia, con el COVID, algunos efectos. Cayeron la producción de muchas empresas, cayó la producción de muchas empresas, de bienes y servicios. Otra cantidad enorme de empresas se cerraron porque sus bienes y sus servicios ya no tenían demanda en el mercado. ¿Eso qué implicó? Desocupación, pérdida de empleo, pérdida de ingresos, y eso es lo gravísimo, lo que le está aconteciendo al Ecuador. Yo no he escuchado de los candidatos presidenciales en su mayoría, con excepción de muy pocos, y entre ellos César, porque viene la pregunta, si estamos en esta crisis económica y en esta crisis de las finanzas públicas, ¿de dónde saldrán los recursos, querido Alfredo, para reactivar la economía y para generar empleo? Esa es la pregunta. Muy importante tu pregunta, y obviamente que tienen varias aristas que tienen que ser tratadas. Uno, desde una revisión de la estructura fiscal del Estado en términos de las imposiciones. Nosotros no somos partidarios, por ejemplo, de elevar el IVA. Exacto. Sin embargo, sí de refocalizar y de revisar en algunas exenciones y de ser que se han venido dando. Y de ser eficientes en la recaudación. Exacto, que es una de las partes centrales. Hay un importante porcentaje que no tributa, entonces hay que hacer una educación tributaria Correcto. Lo suficientemente sólida para que haya un compromiso del ciudadano. Correcto. Para el pago de los impuestos, por ejemplo. En síntesis, el manejo de una política tributaria eficiente y eficaz que permita recaudar de todos los que tienen que pagar los impuestos. Entonces, no hay incremento de impuestos, no hay incremento del IVA del 12 al 14%. Pero yo quisiera plantearte lo segundo, que ojalá a futuro podamos conversar en otro programa, pero yo creo que, estimado Alfredo, aquí en el Ecuador hay que reformar la política minera, porque no es justo de que, si tú analizas los contratos de Mirador, yo los tengo, de Mirador y de Fruta del Norte, en donde las empresas se llevan todo mezclado con tierra, tanto de la holding como la de Ecuacorriente, Mirador, que se llevan todos los metales, además no se sabe qué metales se llevan, ¿no? Pero dice que en este año 2020, por ejemplo, de Ecuacorriente, de Mirador, se iba a llevar la empresa 150,000 toneladas de concentrado. Yo estoy hablando con un geólogo y él me entenderá. 150,000 toneladas, pero no se sabe qué minerales llevan allí. ¿Qué recibe el Estado, querido Alfredo? Solo impuestos de 35,000 millones de dólares de Ecuacorriente. ¿Sabes cuánto va a llevar Ecuacorriente? 25,000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le va a quedar al Ecuador? Solo en impuestos, 9,000. Pero no participa el Estado, que es dueño del recurso natural, del cobre, del cobre, del oro y de la plata. No participa el Estado. De la producción no participa. Entonces así no podemos manejar esos contratos. Eso es lo uno, como antecedente, no lo vamos a abordar ese tema. Pero en el tema petrolero, centrémonos en el tema petrolero, querido Alfredo.
el gobierno de César Montúfar Mancheno estará dispuesto a cambiar la política petrolera, la legislación petrolera y los contratos petroleros para rescatar el recurso petrolero en beneficio de los dueños, que son las ecuatorianas y ecuatorianos, que hoy en día superan los 7 millones de habitantes de este país. Como un eje central, mi estimado Henry, como un eje central, nosotros no podemos iniciar un proceso de un gobierno sin tener y sin auditar apropiadamente todos los contratos, llámese a nivel de minería o llámese a nivel petrolero. Correcto. Yo creo que el Ecuador merece un sinceramiento de cómo esos contratos han sido otorgados. Muchos de ellos han sido manejados bajo 7 llaves, están manejados bajo 7 llaves. Creo que es responsabilidad histórica tener que transparentar esos procesos, y obviamente habrá que asegurarse que el Ecuador, conforme lo señala la propia Constitución, sea el que efectivamente es el gestor, es el que impulsa, es el cosocio de estos procesos productivos, y no únicamente quedarse en términos de los impuestos. Porque hay un tema también asociado, y lo voy a tratar de vincular entre lo minero y lo petrolero, desde la perspectiva ambiental que yo manejo. Exacto. Recordemos que en todas las estrategias, en todos los contratos, en todos los convenios, debe quedar claramente establecido no solamente los ingresos que el Ecuador los requiere, por supuesto que los requiere, y que los va a distribuir, y esperemos nosotros ser los que efectivamente hagamos que se distribuyan, pero también hay que ver en el largo plazo. Las operaciones petroleras y las operaciones mineras algún rato concluyen. ¿Quién es el que tiene que vencer los pasivos ambientales? ¿Quién es el que tiene que financiar los pasivos ambientales? Es la sociedad ecuatoriana. Así es. Es el Estado. Entonces, en la revisión que tú planteas, nosotros impulsaremos este tipo de visiones sobre cómo tienen que gestionarse los recursos del Estado y asegurarnos que efectivamente el Estado ecuatoriano sea el principal beneficiario de sus procesos. Correcto. Es decir, si el gobierno de César Montúfar Mancheno, de la lista 1751, donde está Fernando Villavicencio como candidato a primera asambleísta nacional, y está Alfredo Carrasco como candidato a asambleísta por el distrito 3 de la provincia de Pichincha, y el resto de candidatos de la lista 1751, si ellos llegan al poder, ustedes van a tener los recursos, querido Alfredo, si plantean una reforma de carácter estructural al manejo de la política petrolera, de la legislación y de los contratos. Al respecto, estamos trabajando, y yo tendré un borrador de nueva ley de hidrocarburos al mes de febrero o marzo del año 2021. Yo la tendré. Yo desde el próximo mes de enero empezaré a trabajar con amigos especialistas en esa reforma, ¿no? Una reforma estructural. Entonces, allí si en materia petrolera, querido Alfredo, se hace una auditoría sobre la mezcla total de los crudos, si se hace un análisis de la distribución de la renta petrolera entre el Estado y las compañías petroleras, si se hace una investigación a fondo de todos estos contratos fallidos y que hubo un desangre de miles de millones de dólares, fallido proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas, fallido proceso de construcción de la refinería del Pacífico, el terminal de Monteverde en Libertad, la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, la planta de Bajo Alto, etcétera. Si se hace cambios allí, obviamente, y si se hace una investigación a fondo y se hacen los cambios, allí, querido Alfredo, están los recursos, ¿no? La preventa del petróleo a China, ese es un tema de investigación a fondo. La importación de los combustibles del año 2017 al año 2020, que ha realizado el gobierno de Correa, como también el gobierno del licenciado Lenín Moreno. Si se hace análisis, investigaciones a fondo y se implementan los correctivos, ahí están los recursos. Son en dos momentos los que hay que trabajar en realidad. La una es la perspectiva de la Asamblea, sin lugar a dudas, Henry, sin lugar a dudas. Tú conoces toda la trayectoria de Fernando Villavicencio en cuanto a haber posicionado precisamente y haber destapado, vía Arroz Verde y otros importantes documentos, haber destapado todos esos actos de corrupción, esa forma de contratación que se ha dado. Nosotros no podemos quedarnos callados.
No podemos guardar silencio frente a lo que se ha venido posicionando con respecto a ese régimen delincuencial y corrupto en el cual nosotros hemos vivido. Lo que tú señalas, la preventa petrolera, el tema de la refinería de Esmeraldas, el tema de Monteverde, ameritan una profunda investigación y que los responsables realmente no vayan a pasar vacaciones en Bélgica, sino vayan a rendir cuentas en la cárcel de Latacunga. Perdónme que ponga la palabra Latacunga, no se la merece que se le denominen estos términos, pero está por su localización geográfica. Allá deberían estar. Pero también, no solamente es el hecho, mi estimado Henry, no es el hecho única y exclusivamente de que ya se les encuentra culpables, se los manda presos. Hay que restituir, y ahí viene un rol tanto de la función judicial cuanto la estrategia de gobierno que la tenemos y muy clara cuando César Montúfar se posesione como presidente del Ecuador. Porque tenemos la absoluta certeza de que César va a ser el presidente porque goza de la confianza ciudadana. Eso se ha demostrado, eso lo hemos visto, lo hemos percibido en esta vuelta al Ecuador. Es decir, esa lucha contra la corrupción tiene que ser parte de un equipo liderada por el presidente de la República y también por la presencia de asambleístas de la talla de Fernando Villavicencio, la tuya, y de otros compañeros de la lista de ustedes, así como también de nuevos funcionarios que hay que poner en la Contraloría General del Estado, en la Fiscalía General del Estado, en la Procuraduría y también en el Consejo de la Judicatura para que se haga un correcto seguimiento y evaluación del trabajo de los jueces. ¿No crees que es así por ahí? Además, mi estimado Henry, aquí invito a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser protagonista de la historia del Ecuador. Debe estar pendiente de que los compromisos que uno asume como político en este caso, efectivamente se cumplan. La ciudadanía tiene que ser la principal auditora, no solamente del gobierno de la Presidencia de la República, de la Asamblea, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría. Si no hay esa acción ciudadana, como que se dilatan en los espacios este tipo de procesos. Exacto. Yo convoco a la ciudadanía para que estemos firmes en hacer este tipo de seguimiento. Y la ciudadanía se podría incorporar bajo conceptos de participación y de inclusión social y a través de veedurías y también de observatorios. Entonces hay que en la reforma de las leyes hay que incorporar ese rol protagónico de la ciudadanía. También en los organismos de control hay que cambiar, mi querido Alfredo, hay que cambiar el tema de las superintendencias, ¿no? Pero volviendo al tema del petróleo, en el contrato con Texaco, Alfredo, el contrato de Texaco fue del consorcio CP-Texaco, fue un contrato de 20 años, ¿no? 20 años, ¿no? Es el único contrato que le generó beneficios económicos al Ecuador. $3 fueron el costo de producción del barril de petróleo en 20 años. Y el precio de venta del barril del petróleo que explotó el consorcio CP-Texaco fue de $20. De manera que el beneficio que le quedó en producción al Estado fue $17, es decir, el 85%. ¿Ya? Los costos de producción no superaron el 15%. Más los ingresos tributarios le quedó al Estado por cada barril de petróleo el 92%. El 92%. Aquí yo te voy a entregar un libro, Alfredo. Gracias. Aquí está, que es escrito por mí, que se llama La subasta del petróleo. Aquí hay costos de producción de los contratos vigentes de $41, de $35, de $37. ¿Sabes cuánto estamos vendiendo hoy en día, de este día, el barril de petróleo? En $46. ¿Cuánto le queda al país cuando los costos son de $41? Solo le quedarían $5. Y cuando el petróleo se estaba vendiendo a 35 y a $38, no le quedaba un solo dólar al país. Eso hay que cambiar. Y yo quisiera, querido Alfredo, acá también tienes otro libro de contratos petroleros, que te va a servir mucho. Gracias. Para la reforma que hay que hacer. Quisiera finalmente, un solo mensaje final, de 30 segundos, a la audiencia, porque nos vamos a ver contigo en otro programa sobre el seguro social. ¿Qué le diste a la audiencia en 30 segundos, querido Alfredo? Yo convoco a la audiencia que tengan confianza en la propuesta que nosotros estamos haciendo como la lista Honestidad 1751. Tenemos un compromiso con el país, pero para nosotros impulsar ese compromiso debemos sentir la confianza de su voto.
Esa confianza nos da la absoluta seguridad y la absoluta certeza de que nosotros podemos impulsar lo que estamos proponiendo como programa de gobierno. No hacerlo, ustedes serán los primeros, como señalé hace un rato, la ciudadanía, en llamarnos la atención, en auditarnos y en sabernos pedir cuentas. Y nosotros tendremos que rendir cuentas hacia la ciudadanía. Muchas gracias, querido Alfredo. Ha sido un gusto estar contigo en este programa y nos vemos en el próximo programa contigo mismo para hablar sobre el tema del seguro social. Muy amable. Gracias por asistir. Muy amable por tu invitación. Gracias, Alfredo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.